El código Da Vinci, verdad o mentira. Damas y caballeros, tenemos aproximadamente como 2000 años que Dios envió aquí a este mundo a su Hijo Jesucristo para dejarle sus leyes. Hace 2000 años Dios nos visitó en este planeta y a través de sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos nos dejó la forma en la que nosotros podríamos vivir y podríamos también conocerle. Toda esta ley de Dios se encuentra en un libro que se llama la Biblia, y esta es la razón por la cual se llama la palabra de Dios, porque cuando hablamos de revelación significa que los hombres que escribieron la Biblia no la escribieron de sus propias ideas o presuposiciones filosóficas, sino que la escribieron siendo inspirados por Dios. Cuando nosotros reunimos los 66 libros de la Biblia, nos damos cuenta que fueron escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, pero con la peculiaridad de que los 66 libros y los 40 autores que escribieron la Biblia, todos coinciden en el mismo mensaje. Esto es una de las más grandes evidencias de que este libro fue escrito de una forma sobrenatural. Hace muchos años, cuando Jesucristo bajó al mundo, Él estaba interesado en saber qué pensaba la gente de Él. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 en adelante, la Biblia dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos andan por ahí diciendo que eres el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Sin embargo, aunque Cristo sabía ya lo que la gente hablaba acerca de él, a él le interesaba una respuesta más directa de sus discípulos, y entonces les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Era solamente Cristo un hombre extraordinario o era algo más? ¿Qué conceptos se tienen después de hace 2000 años acerca de la persona del Hijo de Dios? Aún en nuestros días nos sigue persiguiendo esta pregunta. La controversia que desataron las películas como La Pasión de Jesús, Jesucristo Superestrella, La Última Tentación de Cristo, el Evangelio de Judas, el que tienes ahí junto a tu cama, y ahora el Código Da Vinci, nos demuestran que demanda una respuesta. Es increíble toda la cantidad de películas de Hollywood, de literatura, de autores de ciencia ficción que están invadiendo y bombardeando el mercado internacional sin que la gente pueda tener la capacidad de discernir entre lo que es verdad y lo que es ficción, entre lo que es blanco y entre lo que es negro. Y esta realidad se deriva de la ignorancia tan grande que existe en la humanidad de este libro que se llama la Biblia. La novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, nos ofrece una respuesta diferente a todas las que habían sacado en las películas y en las demás novelas, porque Da Vinci, o el Código Da Vinci, nos presenta a Jesucristo como un hombre casado, feminista y como un simple profeta mortal. Está claro que todos tienen una opinión diferente de Jesucristo. En las primeras páginas de este libro se reconoce que la historia es ciencia ficción, pero que los hechos como fechas, documentos, figuras históricas son verdad. Y esto ha llevado a una grande confusión a la mayor parte de los lectores que no saben distinguir, repito, entre lo que es verdad y lo que es ficción. El autor, Dan Brown, cita fuentes históricas, por lo que la novela nos ofrece como una ilusión
de que es real y debe formar parte de nuestra historia también moderna y asumirlo como una verdad, aún en los temas que se pueden demostrar que son fraudulentos. Vamos a dar respuesta en esta mañana, damas y caballeros, a algunas de las preguntas que siguen flotando en el medio ambiente, en los periódicos, en la televisión y en muchos lugares donde se está tratando de investigar lo que es verdad y lo que es ciencia ficción. Veamos algunas preguntas que vamos a contestar. En primer lugar, ¿es verdad que el emperador Constantino fue el que decretó que Jesucristo era Dios? En otras palabras, la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, ¿es verdad que en el concilio de Nicea se determinó cuáles eran los libros que deberían de formar parte del Nuevo Testamento? En tercer lugar, ¿quién determinó que los libros que tenemos actualmente en la Biblia fueran incluidos y se reclamaran como inspirados por Dios? En cuarto lugar, ¿es verdad que María Magdalena tuvo relaciones sexuales con Jesucristo, se casaron y se fueron de luna de miel a Cancún? Bueno, eso ya es invento mío. Vamos a tratar de hacer un poco de historia porque es increíble la imaginación del ser humano. Dentro de los próximos meses les garantizo que va a salir el Evangelio también de Juan Diego. En el año 312 después de Cristo, un hombre llamado Constantino estaba posicionado en el puente de Milán, afuera de Roma, y estaba planeando acercarse a la ciudad de Roma y tomarla y conquistarla. Esta victoria de Constantino lo podría establecer como el próximo emperador romano. La noche anterior, Constantino estaba adorando a un dios pagano, cuando de repente, en las palabras de Eusebio de Cesarea, quien fue un historiador y el confidente particular del rey Constantino, estaba rezando cuando Constantino vio con sus ojos un símbolo de la cruz de Cristo, y con estas letras: bajo este signo vencerás. Constantino cruzó el río, ganó la batalla peleando con el símbolo de la cruz. Más tarde, él decretó lo que se conoce como el Edicto de Milán, donde se establecía que ya no se debería de perseguir a los cristianos. En otras palabras, este mensaje de la cruz de Cristo conquistó al imperio más grande de toda la historia. El imperio romano no fue conquistado con sangre, ni con espada, ni con guerras, sino con un mensaje de que ese hombre llamado Jesús de Nazaret había vencido la muerte al levantarse de la tumba a los 3 días. Existen muchas razones para ser escépticos cuando un político abraza una religión, especialmente cuando esta religión le va a ayudar al político a poder alcanzar sus ambiciones políticas. Consideremos al emperador Constantino, quien en el Código da Vinci se dice que inventó la deidad de Cristo para consolidar su poder político. También se dice que eliminó los libros del Nuevo Testamento que no estaban de acuerdo con su agenda política. En el Código da Vinci, Dan Brown dice esto: Constantino consolidó su gobierno y se ganó el derecho de establecer que los que no estaban de acuerdo con él eran herejes. Además, Constantino reúne en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y ratifica la nueva doctrina cristiana por cuestiones políticas. Además, se asegura que Constantino rechaza los evangelios que eran favorables a la feminidad divina. Vamos a ver a continuación que el centro de la discordia y del debate internacional, tanto religioso como filosófico, es el siguiente, damas y caballeros. Si Jesucristo fue un simple hombre mortal como Buda, como Mahatma Gandhi, como el Gurú, como el Dalai Lama, como Hare Krishna,
como Zoroastro o como todos los líderes religiosos, o si Jesucristo verdaderamente era Dios en la carne. Esta es la más grande pregunta que todos nosotros en esta mañana, antes de salir de este lugar, tú tienes que contestar. Porque la respuesta que tú le des a esta pregunta va a determinar el destino eterno de tu alma. Si Jesucristo fue un simple mortal como tú y como yo, y como todos los grandes líderes religiosos y los falsos mesías y los falsos profetas que han levantado tantas sectas en el mundo y tantos movimientos religiosos, entonces Cristo forma parte del montón. Pero cuando venimos a la Biblia y cuando comenzamos a escuchar las declaraciones de Jesús, cuando comenzamos a analizar la Biblia y la comparamos con el Mahajanivana Sutta, con el Tripitaka de los libros de Buda y de Confucio, con el Popo, con los Vedas de los persas, con el Corán de los musulmanes, nos damos cuenta que ninguno de los libros sagrados, ninguno, damas y caballeros, señoras y señores, ningún libro sagrado tiene una comparación ni científica, ni arqueológica, ni antropológica, ni psicológica, ni genética, ni biológica, ni geográfica, ni histórica con la Biblia. Es un libro absolutamente sensacional. Y los más grandes estadistas, los más grandes pintores, escultores, artistas, políticos, nadie ha podido decir hasta este momento: yo tengo otro libro mejor que la Biblia. Esta es la razón por la cual, al contener la Biblia las verdades absolutas del universo, tiene que convertirse, si es verdad lo que Cristo dijo, que existía un diablo y existía un ser príncipe de las tinieblas, a cuyo mandato existen millones de demonios y de criaturas invisibles espirituales tratando de atormentarnos a nosotros y de robarnos la verdad, y de que tú vayas a la tumba sin el conocimiento de la verdad, entonces nosotros haríamos bien en abrir nuestros oídos al único ser en la historia que ha dicho estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Durante los primeros 300 años de la historia cristiana, comenzaron a levantarse los enemigos del cristianismo y comenzaron a tratar de atacar. Vuelvo a repetir, el centro, el núcleo del ataque es la deidad de Jesús. De que Jesucristo era un simple hombre común y corriente y un grande maestro de moral. Uno de los más grandes herejes en estos siglos se llamó Arriano. Y por causa de este hereje se formó lo que se conoce como el Concilio de Nicea, donde 300 obispos se reúnen en Nicea, Italia, para poder disputar, argumentar y concluir lo que se conoce como la cristología o la doctrina de Cristo. De manera unánime se considera a Arriano un hereje por negar la deidad de Jesucristo. Porque si Jesucristo no es Dios, y si Jesucristo no es verdaderamente ser lo que Él dijo, entonces es imposible que Él pudiera ser el Redentor y el Salvador de la humanidad. La Biblia en Hebreos 7:26 dice estas palabras acerca de Jesucristo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El escritor del libro de los Hebreos considera a Jesucristo sin mancha y totalmente diferente de todos los demás seres humanos. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si Jesucristo hubiera sido un simple mortal como tú y como yo, no podía en esa cruz abrir sus brazos, porque para que pudiera pagar por tus pecados y por mis pecados, hubiera necesitado primero pagar por los suyos propios y después pagar por los de los demás.
Dios no nos podía imputar su justicia si Jesucristo no hubiera cumplido al pie de la letra los 10 mandamientos. Pero es el único ser, de acuerdo a la Biblia, que cumplió la ley de Dios. Y por causa de que Cristo cumple la ley de Dios, ahora Dios nos invita y nos lleva a la cruz. Y en esa cruz Dios en la Biblia nos dice: mi hijo cumplió lo que tú nunca hubieras podido cumplir. Mi hijo hizo lo que tú nunca hubieras podido hacer con tus peregrinaciones, con tus buenas obras. Porque si hubiera sido esto, ¿cuál es la razón de que Cristo muere en la cruz? Si hubiera otro camino para la salvación, como dicen comúnmente, todas las religiones llevan a Dios. Jesucristo es el mentiroso, totalmente psicópata, neurasténico, maníaco depresivo, loco que ha existido en la humanidad. Porque Jesucristo dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Si hubiera otro camino a la salvación y Dios nos hubiera dicho: mis chiquilines, pórtense bien, mis nenes, mira, tú sigue esta religión, tú sigue aquella, al cambio que todas las carreteras llevan a Toluca. Y esto no es verdad. No todas las carreteras llevan a Toluca, no todos los caminos llevan a Roma, no todos los aviones llegan al mismo lugar, no todas las religiones llevan a la verdad. La Biblia dice: hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo dijo: porque no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en quien podamos ser salvados, más que en el nombre de Jesucristo. A continuación nos damos cuenta que la Biblia, en este concilio de Nicea, los 300 obispos que se reunieron de manera unánime, repito, acordaron de que Jesucristo no solamente era Dios hecho carne, sino que desde que antes de ellos, 3 siglos antes, ya los apóstoles y los padres de la iglesia habían concluido, ninguno tenía dudas de que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. No podía ser de otra manera, porque Jesucristo, de acuerdo a los escritores de los evangelios, ya existía antes de que Él naciera en el mundo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Biblia dice que Jesucristo, antes de nacer en el vientre de su madre, la Virgen María, ya había estado junto con el Padre formando la creación, ordenando la creación, dirigiendo la creación, y se le atribuye a Jesucristo, al que murió en una cruz hace 2000 años, la creación del universo y la vida que tú tienes y la vida que yo tengo. Esto nos deja pasmados, asombrados. Cómo el creador del universo bajó a este mundo, se despojó de la corona, del anillo, de sus ropas reales que tenía en el trono con su padre, y baja a este mundo de limosneros, a este basurero en el cual tú y yo vivimos, y camina entre el basurero, entre los limosneros que somos nosotros, se hace semejante a nosotros, toma la forma de un siervo igual a nosotros, y muere de muerte, y muerte de cruz. Dios no nos venía más que cualquier otra cosa a enseñarnos, al mandar a su Hijo, que la más grande virtud que un ser humano pueda tener es la humildad. La humildad. Todos por naturaleza queremos: mis chilaquiles, vieja, aquí la cena, mis zapatos, chamacos, híncate, reconózcanme. Vemos que los hombres toman el poder y se enferman con el poder, se transforman con el poder, se transforman con el dinero. Le dan a alguien autoridad o una charola de policía y se le cambia la personalidad, y solo queremos agredir, queremos mostrar nuestra hostilidad, nuestra frustración, nuestra amargura
tratando a los seres humanos de convertirlos en esclavos. Siglos de esclavitud nos muestran que el ser humano demanda que se le sirva a él. Y Cristo viene a este mundo y les dice a los discípulos: yo no vengo a que ustedes me sirvan, yo vengo a servirlos a ustedes. Y por favor, siéntense que les voy a lavar los pies. Nadie puede negar ni psicológicamente que Jesucristo era un personaje patológico, o que estaba enfermo, o que tenía alguna desviación mental, porque las características de Jesús, la vida de Jesús, el control que tenía de su vida, la paz que irradiaba, la seguridad de sus palabras, la forma como vivió, los milagros que realizó, no nos dejan a nadie concluir que era un simple hombre. En el Código Da Vinci se dice que la doctrina de Cristo fue aprobada por una votación muy cerrada. Esto también es pura ficción, porque de los 300 obispos en el Concilio de Nicea, solo 5 votaron en contra. Así que 295 obispos aprobaron y coincidieron en que Jesucristo era Dios. Pero ¿realmente Constantino inventó esta deidad de Cristo? ¿Qué acaso antes de este concilio se consideraba que Jesucristo era un hombre ordinario? No existe ni un pedacito de evidencia histórica para esta barbaridad herética. La doctrina de la deidad de Jesucristo fue mantenida por la iglesia primitiva siglos antes del concilio de Nicea, como por ejemplo Policarpo de Esmirna, que fue un apóstol directo del apóstol Juan. Justino Mártir en el año 150 después de Cristo, el obispo de Lyons, Irineo, en el año 160 después de Cristo, y Tertuliano en el año 200 después de Jesucristo. No es de sorprenderse pues que el Nuevo Testamento establezca como herejes a las personas que niegan que Jesucristo vino en la carne. En primera de Juan 4, versículo 1 y 2, el apóstol Juan escribe: cualquiera que niegue que Jesucristo vino en carne, este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo. Las personas que quieren atacar y colocar a Cristo junto a Buda, junto al Dalai Lama, junto a Moisés, junto a los gurús, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para el ser humano cualquier persona nos puede salvar. ¿De dónde nacieron todas estas controversias y herejías en contra del cristianismo? El evangelio de Judas, el evangelio de los gnósticos, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, que cita el Código Da Vinci. Muy bien, en el año 1945, un campesino en Egipto, cerca de unas cuevas en Nag Hammadi, estaba escapando para sacar fertilizantes y descubrió una jarra de color rojizo con papiros de piel en un lenguaje cóptico. Las fechas que datan estos papiros son del año 450-500 después de Cristo. Se tradujeron estos papiros al inglés y la Sociedad Geográfica Nacional, el National Geographic Society, pagó $1 millón por tener el derecho de publicar en la televisión y de tener como autoría todas aquellas cosas que pertenecían a estos escritos. Se tradujeron y se convirtieron en lo que se conoce la Biblia gnóstica, donde se enseña que el hombre debe encontrar su propio camino a la salvación, que todos los caminos, si tú te portas bien, y todas las religiones te llevan a Dios, y que el problema no es el pecado, sino la necesidad del autoconocimiento. La palabra gnóstico viene del griego gnosis, que significa conocimiento, y en la Biblia se tradujo ciencia. Y esta filosofía enseña que existe un conocimiento escondido que es reservado solo para los iluminados y reservado en los grandes secretos del arcano para los masones y para otros grupos esotéricos filosóficos.
Sin embargo, esta iluminación no proviene de la Biblia, ni de Cristo, ni de Dios, sino de arcanos superiores. Es increíble que el gnosticismo, que enseña que la necesidad no es el perdón de pecados, sino la iluminación interior, nieguen también la resurrección de Jesucristo, que un sustituto murió por él. Y de ahí nacieron los evangelios, repito, de Pedro, de María, de Felipe, de Tomás y el evangelio de los egipcios. Los apóstoles de Jesucristo, como el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, comenzaron en el tiempo de Nerón a alertar a la cristiandad acerca del surgimiento de personas que comenzarían a atacar la verdad y la deidad de Jesús. Dice 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15, porque estos, escribe el apóstol Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántos falsos profetas han conocido ustedes a través de los periódicos en el último siglo? Por ejemplo, en 1900, para no ir tan lejos, 1970, se levanta un hombre llamado Jim Jones y comienza a decir que él es Dios. Lo comienza a seguir la gente, se los lleva a una de las Guyanas, a Latinoamérica, y los envenena a todos cuando senadores norteamericanos mandan investigar esta secta. Otro hombre llamado David Koresh, en Waco, Texas, se encierra en un castillo que construyeron, se arman diciéndoles que venía el fin del mundo y la guerra del Armagedón, y comienzan a enseñar lo mismo, que Él es Dios. Buda, damas y caballeros, si ustedes son budistas, con todo el respeto que se merecen, Buda nunca dijo que creía en Dios. El budismo es de las pocas religiones ateas. Entonces, ¿de dónde sacan que para ser religioso necesitas creer en Dios, si el budismo es una proposición filosófica atea? Y cuando nos damos cuenta de que hay religiones ateas, ¿cómo puede, verdad, una persona decir que me puede iluminar y me puede llevar a un camino cuando ni siquiera el gordito de Buda creía en Dios? ¿A dónde me vas a llevar entonces? Yo ando buscando el origen del universo. Yo ando buscando mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué nací? ¿O qué somos el producto de una evolución fortuita? ¿Somos el resultado de una selección natural? ¿Es verdad que la evolución es la única cosa que se puede enseñar como científica en la escuela, cuando es totalmente anticientífica? El ser humano está desesperado buscando respuestas y va con el gurú, van con los brujos de Catepec, van a Tepoztlán, adoran a la luna, se van a las pirámides de Teotihuacán a cargarse de energía, y miles de cosas que hacemos, que inventamos nosotros porque no tenemos una luz. Y esa luz Jesucristo fue cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo, si tú me sigues no seguirás en tinieblas. Teniendo tan cerca la verdad, damas y caballeros, estamos perdidos en un desierto de incertidumbre y de confusión. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice estas palabras: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras sanas, saludables de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Al terminar la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, el apóstol Juan
termina la Biblia con estas palabras: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Podía alguien preferir la Biblia gnóstica a la Biblia inspirada por Dios? ¿Cómo es posible que el ser humano, damas y caballeros, psicólogos y sociólogos que nos acompañan, cómo pueden ustedes definir este fenómeno, este dilema religioso del ser humano, que es más fácil que el ser humano siga a Buda, siga al Dalai Lama, se hinque ante a un ser humano, le rinda culto a unas pirámides, le rinda culto al sol, crea que del universo vienen los ovnis a salvarnos? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda creer mucho más fácil todas estas cosas tan falsas de ficción y mentiras y no creerle a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida? ¿Cómo es posible que la Biblia siga siendo atacada? Y los maestros, yo continuamente tengo controversias en las preparatorias, en las universidades, y siempre me encuentro que los maestros graduados con maestrías, etcétera, etcétera, me dicen: la Biblia es un libro inventado por los hombres. Y siempre les contesto: ¿ya la leyó usted? ¿En qué basa usted esa conversación? Me lo dijo mi compadre, me contesta. Y a su compadre, ¿quién se lo dijo? Y los estudiantes están en la misma situación. Y no tenemos nosotros la diligencia de venir por nosotros mismos, hincarnos algún día. Si tú en esta mañana no quieres recibir a Cristo, yo te invito a que llegues hoy en la noche a tu casa y te hinques y le digas: oh Dios, yo no estoy confundido, yo no sé realmente dónde está la bolita, pero quiero decirte algo, Dios, yo sé que me escuchas. Si tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si Él murió en esa cruz para pagar por mis pecados, Señor Jesucristo, te invito a mi vida. Y si tú entras a mi vida, Señor, y me cambias y experimento tu poder, te prometo que te voy a servir hasta el día de mi muerte. Esto se llama ser honesto intelectualmente. ¿Qué sucedió a continuación? Bueno, Leonardo da Vinci, un grande pintor, hijo ilegítimo, y de acuerdo al diario de su abuelo, nació el 15 de abril de 1452 en una aldea llamada Vinci, a 32 kilómetros al oeste de Florencia. Realmente Leonardo da Vinci pintó en su cuadro de la Última Cena a María Magdalena recargada así amorosamente junto al rezago de Jesucristo. ¿Fue María Magdalena esposa de Jesucristo? Vamos a contestar estas preguntas a continuación, porque son otras mentiras también del libro y de la obra El Código da Vinci. Leonardo fue traído a Florencia siendo un mozo muy joven y se convirtió en un aprendiz de un pintor muy famoso. Más tarde, Leonardo comenzó a pensar que él no era apreciado en sus capacidades de pintura y apeló al duque de Milán llamado Ludovico para que le pudiera alquilar como pintor a su servicio. Ludovico lo aceptó y Leonardo pasó en Milán 20 años de su vida. En el año 1495, Ludovico, el duque de Milán, comisiona a Leonardo para que pinte el cuadro de la Última Cena para un monasterio dominico en la ciudad de Santa María de la Gracia. Pero realmente se encontraba, cuando pintó Leonardo da Vinci a María Magdalena recargada al regazo de Jesucristo, y para nosotros saber la verdad, lo único que tenemos que saber es lo siguiente: ¿de dónde se inspiró Leonardo da Vinci para pintar el cuadro de la Última Cena? Vayamos al Evangelio de Juan, que fue el que leyó Leonardo da Vinci, y veamos de qué forma todos los evangelios, principalmente este que vamos a leer, nos describen quién se encontraba con Jesucristo en la Última Cena.
Dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 21 en adelante. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y todos sabemos que este discípulo amado era el apóstol del amor, el apóstol San Juan. A este hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vemos que la Biblia nos dice claramente que en la última cena no había una sola mujer. ¿Por qué? No era porque Cristo las haya excluido o las haya minimizado, todo lo contrario. Las mujeres fueron las que estuvieron con Cristo en el último día cuando Él colgaba en la cruz. Su madre, la Santa Virgen María, y María Magdalena y otras mujeres. A las primeras a quienes se les apareció fueron a mujeres también. Y la Biblia nos muestra el grande honor, el grande respeto y la grande honra que las mujeres deben de merecer de parte de nosotros los hombres. Porque cualquier hombre que me escuche, vivimos gracias a que una madre y mi madre nos trajeron a este mundo. Una de las cosas que la Biblia nos revela es el odio que le tiene el diablo a las mujeres. Y esta es la razón por la cual en la mayor parte de los países en el Medio Oriente, en Latinoamérica y en otras naciones, a la mujer se le veja, se le sobaja, se le margina, se le desprecia. Y el hombre, principalmente en Latinoamérica, cree que porque es nieto y descendiente de Zapata y porque su compadre fue Pancho Villa, la señora está para hacerme los frijoles y yo puedo engañarla, yo puedo tener un amante, yo puedo irme con quiera, pero ella no puede. Nosotros sí podemos, pero ellas no pueden. Además, usted está para servir y para lavarme los calcetines y para darme de comer. Y comenzamos a creer que somos superiores a las mujeres, y estamos viviendo una época como la de los talibanes allá en Afganistán, donde las ponían en una plaza de toros como plaza de toros, y las vejaban, les cortaban con navajas Gillette los labios y la lengua porque se habían descubierto la cabeza, porque las encontraron trabajando, porque no estaban vestidas de arriba hasta abajo, porque no traían las burcas completamente cubriéndoles sus rostros. Y esto ya tiene que detenerse. En las iglesias, en las naciones, tenemos que entender que mientras la mujer no se le asigne el papel que Jesucristo les dio, los hombres seremos maldecidos. Porque la grandeza de una nación está en los matrimonios. Y cuando una familia se desmorona, el ser humano pierde la visión. Y atribuimos el problema a los pobres. No, si nosotros levantamos a los pobres y a los ricos los bajamos, esto es la raíz del comunismo. Marx se equivocó con eso, señores filósofos y políticos. No es la solución bajar a la clase alta y a la burguesía y al proletariado que suba. Cuando el proletariado sube, hacen lo mismo que hicieron antes. Y tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Rusia, donde no funcionó. ¿Por qué? Porque el problema no es el comunismo, la clase sociales, la clase trabajadora, la pobreza. El problema somos nosotros y las familias. Los grandes imperios de la historia, damas y caballeros, no cayeron porque tuvieron una educación defectuosa, una política económica defectuosa, o porque las clases capitalistas comenzaron a gobernar a las clases inferiores. No es ese el problema. Sucumbieron por la inmoralidad. Egipto, los sumerios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos.
Estados Unidos, Sodoma y Gomorra; Europa, Sodoma y Gomorra. Vemos en México desfiles ahora actualmente de gays y movimientos lésbicos demandando derechos. ¿Por qué tienes derechos cuando sales encuerado a la calle? Tú estás afectando mis hijos y mi familia al salir encuerado y protestar en la calle. ¿Quién eres para violentar mis terceros derechos que yo tengo como ciudadano al demandar tus derechos de un estilo libre sexual? Pero ya no sabemos cómo contestar. Estamos en Sodoma y Gomorra y los seres humanos estamos completamente relajados, creyendo que una libertad democrática se puede hacer lo que se nos da la gana. Esto se llama anarquía y degeneración y depravación moral. Y por esto, dice la Biblia, vienen los juicios de Dios sobre México y el mundo entero. Porque hemos traspasado sus leyes. Hemos creído que todo mundo tiene derechos. Al ratito vamos a darle derechos. Quiere vivir con 4 mujeres, tiene el derecho de hacerlo. Tiene el derecho de vivir con 5 hombres, vamos a darle el derecho de hacerlo. Quiere vivir con una mujer con mujer y adoptar un niño. Cuando se destruye el fundamento de la familia, que es el diseño de Dios para la sobrevivencia de una sociedad, hemos llegado a Sodoma y Gomorra. Porque las familias forman las grandes naciones y las naciones están formadas por familias. Y lo que hace una familia, lo que integra una familia es la moral cristiana. Y cuando abandonamos eso, no tenemos ningún destino a donde dirigirnos más que al barranco y al naufragio total de nuestra sociedad. Leonardo da Vinci se inspira en la Biblia y lo que dice el Código da Vinci es absolutamente falso. ¿Quién era María? Dice la Biblia que María, en el capítulo 20 de Juan, fue una mujer y la primer testigo de su resurrección. Juan capítulo 20. Y dice la Biblia que no solamente fue el primer testigo de su resurrección, sino que María también fue la primera que dio testimonio que Jesús había resucitado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Escuchen, nunca dijo: se han llevado a mi esposo. Ya se robaron el cuerpo de mi esposo. Ella, con todo el respeto, al haber vivido con Jesucristo, dijo: se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Dice el versículo 11: y María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a uno y otro lado, a la cabecera, y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. No dijo: se llevaron a mi esposo y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, no le dijo esposita. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ella no le dijo: esposito mío, nos volvemos a juntar otra vez. Damas y caballeros, pudo haberse casado Jesucristo. El autor del Código da Vinci así lo asegura. Sin embargo, es pura ficción. Ninguno de los 4 evangelios enseña tal barbaridad. Y si hubiera ocurrido, lo hubieran mencionado. La Biblia enseña que Jesús no se casó con nadie. Escuchen con mucho cuidado. No porque el matrimonio sea algo sucio o deshonroso. Porque en Hebreos 13, versículo 4, la Biblia dice: honroso sea el matrimonio sin mancilla. A los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Jesús bajó del cielo para morir en una cruz. No se casó porque simplemente no fue esa su misión. Él no bajó del cielo a formar un hogar ni una familia. Él vino a morir en una cruz.
Él no podía casarse con ninguna mujer porque su naturaleza no solamente era humana, era divina. La sangre de Cristo no tenía pecado y no podía mezclarse con un ser humano y mezclar la sangre humana con la sangre pecadora o con la sangre divina. Entonces no se casó Jesucristo porque simplemente no fue su misión. Fue su misión resucitar a los 3 días, salvar y pagar por nuestros pecados con su sangre en la cruz y ascender a la diestra del Padre, donde está actualmente sentado, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Claro que algún día Cristo se va a casar, porque actualmente está comprometido con nosotros su iglesia, y no pudo haberse casado antes. Cristo no pudo haberse casado antes sabiendo que su matrimonio va a ser en el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos del 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y oí la voz como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. En este día, María Magdalena va a estar como con nosotros, invitados a las bodas del Cordero, donde el matrimonio se consumará, no en una unión física, sino en una unión bendita, íntima, de compañerismo inimaginable, espiritual. Y finalmente, ¿qué hay de los libros de la Biblia? ¿Por qué los libros que tenemos en la Biblia fueron incluidos en el canon? ¿Por qué otros fueron rechazados? ¿Quién determinó qué era inspirado y qué no era inspirado? La Biblia, ya dijimos, es un compendio de 66 libros, escritos bajo un mismo tema, por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, o sea, más o menos del año 1492, y se terminó de escribir en el año 100 después de Jesucristo. Fue escrita en arameo, en griego y en hebreo. Fue el primer libro, la Biblia, en que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que se imprimió en la historia en el año 1455 después de Cristo. Y se llamó la Vulgata Latina, que la tradujo al latín un monje llamado Jerónimo en el año 435 después de Jesucristo. En 1986, la Biblia se había traducido a 1848 lenguajes, de los 5445 lenguajes y dialectos que aproximadamente existen en el mundo. Actualmente hay más de 13,000 copias manuscritas del Nuevo Testamento antes de que saliera el Evangelio de Judas y el Evangelio que va a salir de Juan Diego también. 8,000 manuscritos de la Vulgata Latina y 13,000 versiones y 4,000 en griego, versiones primitivas. Existen más versiones primitivas de la Biblia que del libro La Ilíada y la Odisea y de cualquier otro volumen que exista en la humanidad. Además, el ateo francés Voltaire, en 1778, cuando murió, dijo en una ciudad donde él vivía: cuando yo muera, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, después de su muerte, la imprenta más grande que hay de Biblias en Europa es donde murió Voltaire. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán.
y seguirá siendo atacada, como dijo tu padrino don Teofilito. Y seguirá siendo atacada, y saldrán películas, y saldrán esto y aquello, y el mundo pasará a la historia y comenzará a distinguir entre lo que es ficción, lo que hombres enemigos de la cruz continúan atacándola, pero nosotros seguiremos levantándola y defendiéndola como la única luz que alumbra en tantas tinieblas en que se encuentra la humanidad. Haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra a este libro hasta que el lucero de la mañana amanezca en todos vuestros corazones. Y finalmente vemos nosotros que la autoridad de la Biblia la observamos en los escritores. ¿Qué era lo que tenía que definirse para que fuera aceptada dentro del canon del Nuevo Testamento? Dos cosas importantes. En primer lugar, la apostolicidad. En otras palabras, los libros que se aceptaron como inspirados por Dios son los que los apóstoles escribieron. Los hombres que caminaron, escucharon, vieron y tocaron y vieron resucitado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el doctor Lucas, que no fue un apóstol, pero fue discípulo de Pablo y viajó con Pablo en sus viajes misioneros, escribe en los primeros versículos: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que para que un libro pudiera ser aceptado como el canon, forzosamente tenía que haber sido autenticado, totalmente verificado por los apóstoles que siguieron a Jesucristo. Y en segundo lugar, la conformidad a las doctrinas de Jesucristo. Esto significa que cualquier libro que saliera que no estuviera de acuerdo con lo que los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Pablo, etcétera, etcétera, habían escrito, no se podía considerar como inspirado por Dios. Entonces es lógico que el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe hayan nacido o surgido 300, 400 años después de Cristo, cuando los enemigos del cristianismo comenzaron a escribir y a enterrar. Nadie niega que sean auténticos, nadie niega que sean antiguos. Lo que se niega, por ejemplo, en el Evangelio de Judas es que ni siquiera Judas lo escribió. Ahí está el Evangelio de Judas y no aparece ningún versículo donde diga: yo Judas dije esto. Alguien enemigo de Cristo escribió este evangelio y comenzó a decir que que Judas no era el traidor, que se puso de acuerdo con Jesucristo y que comió chorizo en Toluca. Es increíble la imaginación humana. Y estamos en un momento, damas y caballeros, donde si tú no te afianzas a la verdad y si tú no tienes fundamentos morales firmes en tu vida y en tu familia, te va a llevar la corriente. Y vas a acabar creyendo en cualquier cosa. Esa es la tragedia más grande de cuando alguien rechaza la luz de Cristo, que acabas creyendo en cualquier otra filosofía tonta inventada por los hombres que en aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, la única verdad que existe, yo soy el único camino en el que tú y tu familia puedan caminar, yo soy la vida eterna. Yo los invito en esta mañana, no a una religión. Yo los invito a todos ustedes en esta mañana a que vengan a una cruz, a la cruz de Jesús. Que vengas con tu familia, que vengas tú particularmente. Tú me puedes decir: es que usted no sabe, mire, ahorita yo estoy en la política y si no estoy en la política no voy a poder robar. Y si no robo no voy a poder tener ese departamento y esa casa, y yo quiero éxito y quiero poder. ¿Sabes una cosa? Las palabras de Jesucristo son en este momento muy relevantes. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Tú no sabes que en cualquier momento, tal vez saliendo de este lugar, caigas ahí en las escaleras con un ataque cardíaco, una embolia cerebral, y todos tus sueños, todas tus ilusiones, todas tus esperanzas de llegar a hacer esto y quiero aquello, y ahorita mi compadre va a ser el presidente y tenemos esperanza de esto y el otro. En cualquier momento la burbuja de jabón es rota por la muerte.
porque está establecido que todos muramos una sola vez y después el juicio. ¿Y de qué te sirve haber entregado y dedicado tu vida a valores tan falsos cuando lo más importante es el alma y el destino de tu familia? Dios no niega que tú puedas ser político o empresario. Gloria a Dios por todas las personas, y necesitamos hoy más que nunca integridad en nuestro mundo político. La corrupción está denigrando totalmente a nuestra nación. ¿Cómo podemos levantar esto? No con mejores escuelas. Necesitamos predicar el mensaje de la gracia de Dios. Necesitamos orar para que Dios nos dé un presidente que nos abra los estadios, que nos den más medios en la televisión, que podamos influir en la radio, que podamos entrar a las universidades y darles otra opción a los estudiantes, y no solo que venimos de chita. Que podamos entender que lo que nos da dignidad humana es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y que eso es lo que nos da valor como seres humanos. Y esta es la razón por la cual es de tanta valía que el Hijo de Dios haya dado su vida en una cruz por ti y por mí, porque valemos tanto, tanto, tanto para Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿No quisieras tú en esta mañana que Dios ha preparado tu corazón, que estás sensible a la voz del Espíritu Santo, venir a Jesús y decirle lo que yo le dije hace 30 años? Hace 30 años yo estaba formando parte del Partido Comunista Mexicano. Yo era un convencido de una revolución violenta y de bajar a los dictadores y bajar a este gobierno y que el pueblo tomara el poder. Y estaba involucrado en la dialéctica materialista, era ateo totalmente, renuncié a mis valores que mis padres me dieron de nuestra religión, equivocados, pero me dieron valores, porque estaba harto de la hipocresía de la sociedad como lo están los jóvenes. Hasta que un día mi hermano Alejandro, que está aquí conmigo, me dijo: ten una Biblia y quiero que la leas. Y quiero que seas sincero y comienza a leer el Evangelio de Juan. Y cuando llegué a Juan 14, mi vida estaba deshecha, vacío. Yo era revolucionario, el 68, Tlatelolco, levantémonos, por aquí, por allá, nos golpearon, nos llevaron a la cárcel por nuestras ideologías, etcétera, etcétera. Leí Juan que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese momento vino a mí la foto del Che Guevara que tenía arriba de mi cama. Un póster gigantesco, Fidel Castro, Nikolai Lenin, Adolfo Hitler, la signa suástica y todas las mentiras y el veneno de estos líderes demoníacos que han hecho con la humanidad. Y yo dije: ni el Che Guevara, ni Hitler, ni nadie ha hablado como ha hablado Jesucristo. Y caí de rodillas hace 30 años y le dije: Señor y mi Dios, yo te necesito. Mi vida es una confusión, mi vida es una tormenta, estoy totalmente desviado de mis pensamientos. Si tú eres el Hijo de Dios, entra a mi vida. Y si tú entras a mi vida y yo leo la Biblia y me convenzo que tú vives y que resucitaste de los muertos, no quiero saber nada de ninguna otra cosa más que servirte hasta el día de mi muerte. Y Jesucristo lo hizo. Y Dios me levantó para predicar su palabra y decirles a ustedes: lo mismo lo quiere hacer con tu vida. Y quiere transformar radicalmente tu vida, tu matrimonio y la vida de tu familia. Pero tú tienes que darle esta oportunidad, no a una religión, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo puedes hacer en este momento diciéndole estas palabras: te pido que inclines tu cabeza. Ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado, con toda la honestidad e integridad de tu alma, ya no luches contra Dios. Vengo a anunciarte a un hombre, no a un sistema, no dogmas, no reglas. Vengo a anunciarte a un hombre que se llama Jesús, que dio su vida por ti en una cruz y que tú no le conoces. Y Él anhela que tú le conozcas y comiences a caminar en sus caminos con el poder que Él te quiere dar a través de su Espíritu Santo.
Y ahí en tu lugar, ustedes que nos ven también por la televisión, si tú quieres invitarle a tu vida por primera vez, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy gracias en esta mañana por iluminar mi entendimiento y mostrarme que voy por un camino que conduce a la muerte. He vivido una vida equivocada porque no te conocía. He sido ignorante de quién eres tú, Jesús. Yo pensaba que eras uno más de los grandes líderes y profetas religiosos. Esta mañana comprendo que tú eres mucho más que eso. Tú eres verdaderamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida, porque creo que en esa cruz, con tu sangre, pagaste por mis pecados. Y ahora te pido, Hijo de Dios, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Manifiéstate, Señor, en mi vida. Anhelo conocerte y entregarte todo lo que tengo. Ya no quiero saber nada más que seguirte y vivir para ti. Te pido por mi familia, te pido por mi matrimonio. Bendice a nuestros hijos o mi futuro matrimonio y dame sabiduría para escoger esposa algún día. Dame sabiduría para escoger esposo, los que vamos a formar la nueva familia. Y te pido que nunca me dejes ni me desampares, tal como me lo has prometido, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.